Alice tenía 4 años y un ritual que alegraba sus días. Todas las tardes, justo cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte, se paraba frente a la ventana de su pequeña casa, mirando hacia las vías del tren. Su vestido rosa, algo desgastado pero limpio, ondeaba con el viento mientras esperaba el paso del tren. Cuando finalmente escuchaba el silbato y veía acercarse el enorme vehículo, levantaba su pequeña mano y agitaba con entusiasmo, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Era su momento favorito del día. Para Alice, ese simple gesto era un juego. Para José, el conductor del tren, se había convertido en algo más. José tenía 52 años y llevaba 2 décadas conduciendo trenes por la misma ruta. Su rutina era mecánica, casi monótona, hasta que un día, meses atrás, notó a la pequeña niña acenándole desde la ventana. Al principio solo esbozó una sonrisa. Después, comenzó a buscarla cada vez que pasaba por aquel tramo. La simpleza y sinceridad de aquel gesto le arrancaban un peso invisible que cargaba en el pecho. Para José, que había perdido a su hija años atrás en un accidente, ver a Alice era un recordatorio de que aún había luz en el mundo, incluso en medio de sus propios silencios y nostalgias. La casa de Alice, situada al borde de las vías del tren, estaba rodeada por calles de tierra y casas de madera que reflejaban las dificultades económicas del lugar. Clara, su madre, se esforzaba cada día para brindarle lo necesario, aunque el tiempo parecía escaso y el dinero insuficiente. Trabajaba limpiando casas en el pueblo, pero el sueldo apenas alcanzaba para pagar lo básico. A menudo, Clara observaba a su hija desde la cocina mientras acenaba al tren y pensaba en cómo, a pesar de todo, Alice encontraba una razón para sonreír. Por otro lado, José vivía en el centro del pueblo, en un pequeño apartamento que, aunque modesto, era cómodo. Su mundo estaba marcado por el orden y la soledad. No tenía esposa ni familia cercana, solo su trabajo y algunas conversaciones ocasionales con los demás conductores. A pesar de su apariencia tranquila, cargaba con el peso del duelo y la rutina, una combinación que lo había aislado emocionalmente con los años. Un día, al pasar por las vías, José notó algo extraño. La ventana estaba vacía. Frenó instintivamente su mirada en la casa de Alice, esperando que apareciera corriendo, pero no lo hizo. Durante todo el trayecto, el vacío de aquel saludo ausente le pesó más de lo que quería admitir. Pensó en lo extraño que era, cómo un gesto tan pequeño se había vuelto una parte tan importante de su día. Pasaron los días y Alice no volvía a aparecer. La inquietud creció dentro de José, quien comenzó a mirar la ventana con más atención cada vez que pasaba por allí. Finalmente, no pudo más con la incertidumbre. Al terminar su turno una tarde, decidió ir a buscar respuestas. Caminó hasta aquella pequeña casa al borde de las vías y tocó la puerta. Clara, al abrir la puerta, no pudo evitar el desconcierto al ver al conductor del tren en su umbral. Con una mezcla de curiosidad y amabilidad, lo invitó a pasar. José, visiblemente incómodo, explicó con torpeza su preocupación por la ausencia de Alice, un gesto que dejaba entrever la conexión inesperada que había formado con la niña. Clara, con un suspiro profundo, le contó la verdad. Alice estaba enferma. Una fiebre alta la había dejado postrada en la cama y no habían podido llevarla al médico porque el dinero no alcanzaba ni para pagar los medicamentos básicos. Mientras Clara describía su situación con voz cansada, José no pudo evitar mirar alrededor. Las paredes desgastadas, los muebles envejecidos y la evidente precariedad formaban un retrato desolador que lo conmovió profundamente, como si cada rincón de aquella casa le hablara de lucha y sacrificio. Pero lo que más le impactó fue el pequeño cuerpo de Alice, visible desde la puerta del cuarto, descansando bajo una cobija delgada. Su rostro pálido y sereno parecía ajeno a las dificultades que enfrentaba. Esa noche, José no pudo dormir. La imagen de Alice lo perseguía, así como las palabras de Clara. No podía ignorar lo que había visto ni lo que sentía. Decidido, al día siguiente habló con algunos de sus compañeros conductores. Les contó la historia de Alice, el gesto que alegraba sus días y la situación en la que vivía. Propuso algo sencillo, pero poderoso: unir esfuerzos para ayudar a la pequeña. Sin saberlo, aquel encuentro en la puerta de la humilde casa había comenzado a cambiar no solo el destino de Alice, sino también el de José. Las vidas de ambos estaban a punto de cruzarse de una manera
que ninguno de los dos habría imaginado, y todo gracias a un simple gesto desde una ventana. José se levantó temprano al día siguiente con una determinación que hacía mucho tiempo no sentía. La imagen de Alice, frágil y postrada en su cama, lo perseguía, pero no como un peso, sino como un llamado a la acción. Durante su turno, mientras guiaba el tren por la misma ruta de siempre, su mente trabajaba en cómo podría ayudar. Al llegar a la estación central, reunió a sus compañeros conductores durante la pausa. Algunos se sorprendieron por la repentina urgencia en su voz, pero todos lo escucharon con atención. «Hay una niña que siempre nos saluda al pasar cerca de las vías», empezó José, con un tono serio pero cargado de emoción. «Su nombre es Alice. Ha estado enferma y su familia no tiene recursos para cuidarla. Necesita nuestra ayuda». La mayoría de los conductores recordaban haber visto a Alice desde la ventana de su casa. Aunque algunos solo habían notado la pequeña figura que agitaba la mano, otros sentían el mismo cariño inexplicable que José describía. Uno de los conductores, un hombre llamado Andrés, fue el primero en ofrecerse. «No tengo mucho, pero puedo aportar algo», dijo, metiendo la mano en su bolsillo para sacar un par de billetes. «Si nos organizamos, seguro podremos hacer la diferencia». La energía solidaria comenzó a extenderse. José y Andrés tomaron la iniciativa de hablar con más compañeros, además de los trabajadores de la estación y algunos pasajeros regulares que escuchaban la historia. La respuesta fue abrumadora. En menos de una semana, habían reunido una cantidad suficiente para llevar a Alice a un médico particular, comprarle los medicamentos necesarios y ayudar a Clara con los gastos básicos. Con el dinero en mano, José regresó a la casa de Alice. Cuando Clara lo vio llegar con una bolsa llena de medicamentos y provisiones, se le llenaron los ojos de lágrimas. No estaba acostumbrada a recibir ayuda, mucho menos de un hombre que, hasta hacía poco, era un desconocido. «No sé cómo agradecerte, José», dijo Clara con la voz temblorosa. «No tienes que hacerlo», respondió él con una sonrisa amable. «Alice me ha dado más de lo que yo podría devolverle. Este es un esfuerzo de todos los que la hemos visto desde el tren. Ella no está sola». Esa tarde, José tomó en sus brazos a Alice para llevarla a su primera consulta médica en semanas. Aunque la pequeña apenas podía mantenerse en pie, la presencia de José y su madre junto a ella pareció iluminar su rostro con una sonrisa tenue, cargada de esperanza. Aunque aún no entendía completamente lo que sucedía, sentía que algo bueno estaba pasando. José, por su parte, supo en ese momento que había tomado la decisión correcta. A medida que los días pasaban, los medicamentos comenzaron a surtir efecto y la salud de Alice mejoraba lentamente. Su risa, que había estado ausente por semanas, empezó a llenar nuevamente la pequeña casa cerca de las vías del tren, y con cada día que pasaba, la conexión entre José, Alice y Clara se fortalecía, como si sus destinos siempre hubieran estado entrelazados. La salud de Alice comenzaba a mejorar, y con cada día que pasaba, José sentía una alegría renovada. Sin embargo, sabía que el camino aún era largo. Los medicamentos habían ayudado a estabilizarla, pero la casa seguía siendo un lugar donde el frío y las carencias eran constantes. Clara hacía todo lo posible para mantener la dignidad del hogar, pero era evidente que el esfuerzo la agotaba. José decidió que no podía detenerse ahí. Su compromiso con Alice y su familia iba más allá de aquel primer paso. En la estación, José continuó movilizando a sus compañeros. Esta vez, la meta era más ambiciosa: mejorar las condiciones de vida de la familia. Convenció a los demás conductores de que, además de recaudar más fondos, podían buscar donaciones de muebles, ropa y alimentos. La historia de Alice se había vuelto conocida entre los trabajadores de la estación y los pasajeros frecuentes, quienes se unieron al esfuerzo con entusiasmo. Mientras tanto, Alice recuperaba poco a poco su energía. Aunque aún no podía salir de casa, su curiosidad y espíritu volvieron a brillar. Pasaba las tardes junto a la ventana, esperando ver el tren pasar. Cuando escuchaba el silbato, sonreía con todas sus fuerzas, sabiendo que José estaba allí, pensando en ella. Clara, al ver esto, no podía evitar emocionarse. Su hija, que había estado al borde de la desesperanza, volvía a ser la niña alegre que tanto amaba. Un día, José llegó a la casa con algo más que medicinas o provisiones. Trajo consigo un colchón nuevo y grueso, suficiente para que Alice y su madre pudieran dormir con comodidad. También llevaba mantas cálidas y ropa que algunos compañeros habían donado.
Clara no podía creerlo. «José, esto es demasiado. No sé cómo podré pagar todo lo que estás haciendo», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. «No hay nada que pagar, Clara. Solo quiero que Alice tenga lo que necesita para recuperarse. Ella me ha dado algo que no sabía que había perdido: esperanza». Las semanas siguientes fueron un torbellino de solidaridad. Otros trabajadores de la estación comenzaron a visitar la casa de Clara. Un electricista reparó las viejas instalaciones, asegurándose de que el lugar fuera seguro. Un carpintero ofreció arreglar los muebles que estaban dañados. Incluso algunos vecinos, inspirados por la iniciativa de José, se sumaron al esfuerzo, trayendo comida o ayudando con pequeñas reparaciones. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que no estaba sola. Alice también lo notó. Aunque aún era pequeña para entender la magnitud de lo que sucedía, podía sentir la calidez de quienes llegaban a su hogar. Y cada noche, antes de dormir, le pedía a su madre que agradeciera a José, porque, como decía la niña, él es mi héroe del tren. José, por su parte, no buscaba reconocimiento. Para él, el simple hecho de ver a Alice sonreír de nuevo era suficiente recompensa. Sin embargo, lo que aún no sabía era que ese vínculo con la niña y su madre estaba a punto de transformarse en algo mucho más profundo y significativo. Alice estaba cada día más fuerte. Aunque aún pasaba la mayor parte del tiempo en casa, ya podía levantarse de la cama, caminar por la sala y hasta ayudar a su madre con pequeñas tareas. Clara no podía contener su alegría al ver a su hija recuperándose, y sabía que nada de esto habría sido posible sin la ayuda de José y las personas que él había movilizado. La casa, que antes parecía oscura y fría, ahora tenía vida. La comunidad había traído calidez no solo en forma de mantas o muebles, sino con sus gestos de amor y solidaridad. Un día, mientras José hacía su turno habitual, vio algo que lo emocionó profundamente. En la ventana, después de semanas de ausencia, estaba Alice, con su pequeño vestido rosa, agitando la mano como siempre lo había hecho. Su sonrisa era más amplia que nunca. José hizo sonar el silbato del tren, más largo de lo habitual, como un saludo especial. En ese instante, se dio cuenta de que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Esa tarde, después de terminar su turno, José decidió visitar a Alice y Clara. Llevaba consigo una caja de dulces que había comprado en el pueblo, pensando en cómo un pequeño detalle podría alegrar aún más el día de la niña. Cuando llegó a la casa, Alice lo recibió corriendo hacia la puerta, algo que hasta hacía poco habría sido impensable. «Señor José», exclamó la niña, abrazándolo con fuerza. «Gracias por todo lo que hizo por mí». José se agachó para estar a su altura y le devolvió el abrazo, conmovido por la sinceridad en su voz. «Alice, no tienes que agradecerme nada. Eres tú quien nos da alegría a todos con tu valentía y tu sonrisa». Mientras Clara observaba la escena desde la puerta, no podía evitar emocionarse. Había algo en José que iba más allá de su ayuda material. Era un hombre que, de alguna manera, había encontrado un propósito en cuidar de su hija, como si compensara una ausencia en su propia vida. Esa noche, Clara y José conversaron largamente. Ella le contó sobre los desafíos de criar a Alice sola, las noches de insomnio preocupándose por el futuro, y cómo, antes de que él apareciera, sentía que todo estaba perdido. José, por su parte, habló por primera vez sobre su propia hija, la que había perdido años atrás. Fue una conversación cargada de emociones, en la que ambos encontraron consuelo en sus historias compartidas. Antes de irse, José hizo una promesa a Clara y Alice. Siempre estaría allí para ayudarlas, como un amigo, como alguien que había llegado para quedarse. Y, aunque no lo dijo en voz alta, en su corazón sabía que Alice no solo había transformado su rutina, sino que había devuelto algo que creía perdido: la capacidad de amar y de sentirse parte de una familia. Los días continuaron pasando, y la conexión entre José, Clara y Alice se fortalecía cada vez más. José se había convertido en una figura constante en sus vidas, visitándolas después de sus turnos en la estación y asegurándose de que nunca les faltara nada. Para Alice, él era más que el conductor del tren. Era su héroe, alguien que había aparecido en el momento en que más lo necesitaban. Mientras Alice recuperaba completamente su salud, su energía contagiosa comenzó a llenar la casa. La pequeña volvió a sus juegos y a su lugar favorito junto a la ventana,
esperando el tren para agitar la mano a los conductores. Sin embargo, ahora no solo saludaba a José, otros conductores que conocían su historia también respondían con sonrisas y largos toques del silbato al pasar por su casa. Era como si toda la comunidad ferroviaria se hubiera unido alrededor de aquella niña que con su simple gesto había cambiado tantas vidas. Un día, Alice tuvo una idea que emocionó a todos. Mientras jugaba en la sala, se acercó a su madre y le dijo: «Mamá, quiero hacer una fiesta de cumpleaños. Quiero invitar al señor José y a todos los amigos que nos ayudaron». Clara, al escuchar esto, no pudo evitar sonreír. Sabía que su hija estaba pensando en algo más que una simple celebración. Era su forma de agradecer a quienes habían hecho tanto por ellas. Sin embargo, la idea la llenaba de dudas. Aunque Alice estaba mejor, su situación económica seguía siendo complicada. ¿Cómo podría organizar algo así? Esa noche, durante la visita de José, Clara compartió la idea de Alice, aunque con cierta timidez. Para su sorpresa, José reaccionó con entusiasmo. «Clara, es una idea maravillosa», dijo con una sonrisa cálida. «No te preocupes por los detalles. Estoy seguro de que todos los que ayudaron estarían felices de colaborar de nuevo. Esta fiesta no solo será para Alice, sino para celebrar la solidaridad que ella inspiró en todos nosotros». Al día siguiente, José habló con los demás conductores y trabajadores de la estación. La idea de la fiesta se difundió rápidamente y no tardaron en aparecer voluntarios para ayudar con los preparativos. Algunos ofrecieron comida, otros decoraciones e incluso un pastelero local se ofreció a hacer un pastel especial para la ocasión. Era como si la historia de Alice hubiera unido al pueblo entero. Cuando llegó el día de la fiesta, la pequeña casa cerca de las vías se transformó en un lugar lleno de colores y alegría. Globos adornaban el porche y una larga mesa estaba llena de comida y dulces. Alice, con su vestido rosa nuevo que uno de los vecinos había regalado, no podía contener su emoción. José llegó temprano, llevando un regalo envuelto con cuidado, pero para Alice, su presencia era lo más importante. La fiesta fue un éxito rotundo. Los asistentes, que antes eran solo conocidos, ahora eran como una gran familia. Alice corría de un lado a otro, repartiendo abrazos y sonrisas, mientras Clara observaba todo con lágrimas en los ojos. Sabía que ese día no habría sido posible sin José y su inquebrantable bondad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos, mientras la fiesta seguía en plena alegría. Los invitados conversaban, reían y compartían historias sobre cómo la pequeña Alice había tocado sus vidas de maneras inesperadas. Para muchos, ella era más que una niña. Era un símbolo de esperanza y de la fuerza que tienen los gestos pequeños pero sinceros. José, sentado en un rincón con una taza de café, observaba todo con una mezcla de orgullo y gratitud. En su mente, repasaba el camino que los había llevado hasta este día. Nunca habría pensado que un gesto tan sencillo como un saludo desde una ventana pudiera entrelazar las vidas de tantas personas y encender una chispa de solidaridad que cambiaría todo para siempre. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Alice corrió hacia él con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Señor José», exclamó tirando de su mano para que se levantara. «Venga, quiero mostrarle algo». Intrigado, José dejó su taza y siguió a la niña hasta el interior de la casa. Alice lo llevó al cuarto que compartía con su madre, donde había un pequeño rincón decorado con dibujos y recortes de papel. En el centro había un dibujo que ella misma había hecho, un tren pasando frente a su ventana, con una figura sonriente que claramente representaba a José. «Esto es para usted», dijo Alice señalando el dibujo con orgullo, «porque usted es mi héroe». José se quedó sin palabras. Aquel gesto, tan puro y desinteresado, tocó algo profundo en su corazón. Se agachó para quedar a la altura de Alice y la abrazó con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Gracias, Alice, pero tú eres la verdadera heroína aquí. Nos enseñaste a todos lo que significa nunca perder la esperanza». Mientras tanto, en el patio, Clara conversaba con algunos de los invitados. Aunque la risa y la música llenaban el ambiente, no podía evitar pensar en lo lejos que habían llegado gracias a la bondad de quienes las rodeaban. Un vecino se acercó a ella y le dijo: «Clara, nunca había visto algo así. La forma en que este pueblo se unió por Alice es extraordinaria, pero creo que todo comenzó con José. Es un hombre especial». Clara asintió, conmovida.
José no solo había ayudado a su hija a recuperar su salud, había devuelto la dignidad y la esperanza a su familia. Pensó en cuánto había cambiado desde aquel primer día en que él apareció en su puerta, cargado de medicamentos y dispuesto a marcar una diferencia. La noche avanzó y poco a poco los invitados comenzaron a despedirse, pero no sin antes compartir abrazos y promesas de mantenerse unidos. Al final, solo quedaron Clara, Alice y José, quienes se sentaron en el porche a contemplar el cielo estrellado. «Gracias por todo, José», dijo Clara rompiendo el silencio. «No sé cómo describir lo que has hecho por nosotras». José sonrió, mirando a Alice, que descansaba feliz en el regazo de su madre. «No tienen que agradecerme nada. Alice nos dio algo que hacía falta en este pueblo, un motivo para recordar lo que significa cuidar unos de otros». La casa quedó en silencio después de que el último invitado se marchara. Clara cerró la puerta suavemente, aún con una sonrisa en los labios. Alice, exhausta pero feliz, se había quedado dormida en el sillón mientras jugaba con uno de los regalos que recibió en su fiesta. José la observaba desde la mesa de la cocina, mientras terminaba una taza de té que Clara le había ofrecido. «Hoy fue un día especial», dijo Clara sentándose frente a él. «Alice no había sido tan feliz en mucho tiempo. Todo esto fue gracias a ti». José negó con la cabeza, restando importancia a las palabras de Clara. «Yo solo encendí la chispa. Todo lo demás fue el pueblo, las personas que decidieron unirse». Alice nos recordó que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay espacio para la bondad. Clara asintió, aunque sabía que José se subestimaba. Para ella, él no solo había sido el motor detrás de la ayuda, había traído consigo algo que iba más allá de lo material, una luz, una esperanza que hacía mucho tiempo no sentía. Mientras hablaban, el sonido del tren pasó a lo lejos, rompiendo el silencio de la noche. Clara levantó la mirada hacia la ventana y suspiró. «¿Sabes? Cada vez que oigo ese tren, pienso en cómo todo esto comenzó. Un simple aceno de Alice cambió nuestras vidas por completo». José sonrió, pensando en lo cierto que era eso. A veces los gestos más pequeños podían desencadenar las transformaciones más grandes. «A veces creo que Alice nos estaba dando un mensaje desde el principio», respondió José. «Tal vez su manera de decirnos que, aunque el mundo pueda parecer enorme y abrumador, siempre hay formas de conectarnos». Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, cada uno sumido en sus pensamientos. Clara observó a José con una mezcla de gratitud y admiración. Él no solo había salvado a Alice, también la había salvado a ella, devolviéndole la fuerza para seguir adelante. «José», dijo Clara, con cierta timidez, «¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué por nosotras?» José tomó un sorbo de té antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «porque cuando vi a Alice por primera vez, me recordó algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi hija, ella también solía acenarme cuando era pequeña. Después de perderla, me cerré al mundo. Pero Alice, con su sonrisa y su valentía, me hizo recordar que aún puedo marcar una diferencia. Tal vez nunca pude salvar a mi hija, pero sí puedo estar aquí para Alice». Las palabras de José llenaron el aire con una mezcla de tristeza y ternura. Clara sintió un nudo en la garganta, pero también una profunda conexión con él. Ambos compartían historias de pérdidas y dolor, pero también de resistencia y esperanza. Antes de que pudiera responder, Alice se movió en el sillón murmurando algo en sueños. Clara y José intercambiaron una mirada, sabiendo que, sin importar lo que el futuro trajera, habían encontrado algo irreemplazable en su mutua compañía, un nuevo sentido de familia. Los días posteriores a la fiesta de cumpleaños de Alice estuvieron llenos de una calma que hacía mucho tiempo no se sentía en aquella pequeña casa junto a las vías del tren. Clara había retomado su trabajo con renovada energía, sabiendo que ahora contaba con el apoyo de una comunidad unida. Alice, por su parte, parecía más viva que nunca, corriendo por el patio, dibujando y esperando ansiosa el paso del tren cada tarde. José seguía visitándola siempre que podía, convirtiéndose en un pilar constante en sus vidas. Una tarde, mientras José estaba sentado en el porche con Alice, la niña, con su curiosidad habitual, le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Señor José, ¿usted cree que los héroes siempre son como los de las películas?» José, que había estado mirando las vías del tren, se giró hacia ella, pensativo. «No, Alice, creo que los héroes son personas comunes, como tú o como yo.
La diferencia es que hacen lo que pueden para ayudar a los demás, incluso cuando es difícil. Alice lo miró fijamente, procesando sus palabras. Luego sonrió, como si hubiera descubierto algo importante. Entonces usted es un héroe, ¿verdad? José soltó una risa suave, un poco incómodo por la insistencia de la niña. Tal vez, pero solo porque tú me enseñaste cómo serlo. Clara, que escuchaba desde la cocina, se detuvo por un momento, conmovida por la conversación. Sabía que José había cambiado no solo sus vidas, sino también la suya propia. Había pasado de ser un hombre encerrado en su rutina a alguien que había encontrado un propósito renovado. Sin embargo, aunque las cosas parecían estar en calma, Clara aún cargaba preocupaciones sobre el futuro. La enfermedad de Alice había dejado de ser una amenaza inmediata, pero seguía temiendo que las circunstancias pudieran volverse difíciles de nuevo. Una tarde, mientras preparaba la cena, decidió compartir sus inquietudes con José. «A veces siento que todo esto es un sueño», le confesó, «que en cualquier momento algo malo podría pasar y perderíamos todo lo que hemos logrado». José la miró con seriedad, pero también con una calidez que había aprendido a expresar. «Clara, el futuro siempre tendrá incertidumbres, pero si algo he aprendido en estos meses es que no tienes que enfrentarlo sola. No importa lo que pase, estaré aquí para ustedes, igual que toda la gente que las apoyó. Somos una familia y las familias se enfrentan todo juntas». Clara sintió que un peso se aligeraba en su pecho. Esas palabras, sencillas pero sinceras, eran justo lo que necesitaba escuchar. Esa noche, después de cenar, Alice se sentó en el regazo de su madre mientras José contaba historias de su juventud como conductor de trenes. Las risas llenaron la sala, y por primera vez en mucho tiempo, la pequeña casa junto a las vías no se sentía como un lugar de carencias, sino como un hogar lleno de amor y esperanza. La vida de Alice había cambiado completamente desde aquellos días oscuros en los que la enfermedad parecía haber apagado su energía. Ahora, con su salud restaurada y rodeada de amor, la pequeña vivía cada día con una alegría que contagiaba a todos. Sin embargo, en el corazón de Clara todavía quedaban dudas, esas que surgen cuando alguien que siempre ha luchado sola empieza a depender de otros. Una tarde, mientras Alice dibujaba en el patio, Clara decidió invitar a José a tomar un café en la cocina. Quería hablar con él de algo que llevaba semanas pensando, pero no sabía cómo expresar. José, siempre perceptivo, notó la inquietud en su rostro incluso antes de que ella hablara. «¿Todo está bien, Clara?», preguntó, dejando su taza sobre la mesa. Ella suspiró y jugó nerviosamente con los pliegues de su delantal antes de responder. «José, he estado pensando mucho en todo lo que has hecho por nosotras. No sé cómo agradecerte todo lo que has cambiado en nuestras vidas, pero tengo miedo». José frunció el ceño, confundido. «¿Miedo? ¿Por qué?». Clara bajó la mirada antes de continuar. «Porque siento que dependo demasiado de ti, y no quiero que Alice piense que siempre habrá alguien más para resolver nuestras dificultades. Ella tiene que aprender a ser fuerte, como yo lo intenté ser». José se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su expresión llena de comprensión. «Clara, entiendo lo que sientes, pero nadie debería tener que enfrentarlo todo sola. La fortaleza no se trata de cargar con todo el peso, sino de aceptar ayuda cuando la necesitas. Y Alice ya es fuerte. Lo ves en su sonrisa, en su forma de enfrentar todo lo que pasó, pero también merece saber que está bien confiar en los demás». Las palabras de José resonaron profundamente en Clara. Durante años había creído que ser fuerte significaba no pedir ayuda, pero tal vez él tenía razón. Tal vez la verdadera fortaleza estaba en permitir que otros entraran en su vida. Mientras conversaban, Alice entró corriendo a la cocina con un dibujo en la mano. «Miren lo que hice», dijo emocionada, mostrando un colorido tren rodeado de flores y sol. «Este es el tren del señor José, porque siempre nos trae cosas buenas». Clara y José intercambiaron una mirada cargada de emoción. Para Alice todo era tan simple. José no era solo el conductor del tren, sino alguien que había traído luz y esperanza a sus vidas. José tomó el dibujo y lo observó con cuidado. «Es precioso, Alice, pero creo que este tren no solo es mío, también es tuyo y de tu mamá. Todos somos parte de este viaje». Alice sonrió, abrazando a José con la calidez que solo un niño puede dar. En ese momento, Clara entendió que la vida no siempre se trata de luchar sola, sino de encontrar a las personas que estén dispuestas a viajar contigo.
compartiendo las cargas y las alegrías del camino. La mañana comenzó con una brisa fresca que traía consigo el aroma de las flores silvestres cerca de las vías del tren. Alice, como siempre, se levantó temprano y corrió hacia la ventana para esperar el paso del tren. Aunque su rutina ahora era diferente y mucho más activa, no había perdido el hábito que lo inició todo. Clara la observaba desde la puerta de la cocina, su corazón lleno de gratitud. Las sombras que alguna vez habían envuelto su vida ahora se sentían lejanas. Ese día era especial. Clara había decidido invitar a José a almorzar, no solo para agradecerle todo lo que había hecho, sino para discutir algo importante que llevaba tiempo rondando en su mente. José llegó puntual, como siempre, con su habitual sonrisa amable y una bolsa en la mano que contenía pan fresco y frutas, un gesto que se había vuelto habitual en sus visitas. «Espero que no sea demasiada molestia», dijo al entrar. «Nunca lo es, José. Esta también es tu casa», respondió Clara, con una sonrisa cálida. Alice corrió a abrazarlo antes de que pudiera sentarse, sosteniendo un nuevo dibujo que había hecho esa mañana. Era un tren, pero esta vez había algo diferente. En lugar de un solo conductor, había 3 figuras en el interior, claramente representando a José, Clara y Alice. Al ver la imagen, José sintió que su corazón se llenaba de una emoción indescriptible. «Es perfecto, Alice», dijo mientras la levantaba en brazos. «Creo que este es mi dibujo favorito hasta ahora». Durante el almuerzo, Clara y José conversaron sobre cómo habían cambiado sus vidas desde aquel día en que José tocó por primera vez la puerta de su casa. Clara no dejó de notar cómo Alice se sentía completamente cómoda con él, como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Fue entonces cuando Clara, con cierto nerviosismo, decidió abordar el tema que había estado pensando. «José, he estado reflexionando mucho sobre todo esto», comenzó, mirando su plato antes de levantar la vista hacia él. «Tú no solo nos ayudaste cuando más lo necesitábamos, también trajiste algo que pensaba que nunca volveríamos a tener, una familia». José, sorprendido por sus palabras, permaneció en silencio por un momento, dejando que Clara continuara. «No quiero que pienses que espero algo de ti, pero siento que ya eres parte de nuestras vidas, y me pregunto si quizás tú también sientes lo mismo». La habitación quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. José dejó su tenedor y tomó aire antes de responder. «Clara, nunca me he sentido tan conectado con alguien como contigo y con Alice. Lo que comenzó como un deseo de ayudar se ha convertido en algo más grande, algo que no sabía que necesitaba. Ustedes me dieron un propósito, y si me aceptan yo estaría feliz de formar parte de esta familia». Alice, que escuchaba atenta desde su silla, sonrió ampliamente y corrió a abrazarlos a ambos. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó. Ese momento selló el destino de los 3. Lo que comenzó como un gesto de bondad terminó por unir sus vidas de manera irrompible. Juntos aprendieron que la empatía y el amor pueden transformar no solo las circunstancias, sino también los corazones. Qué emocionante es ver cómo un pequeño gesto puede transformar vidas de una manera tan poderosa. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el mío, no olvides dejar un comentario contando qué parte te emocionó más. Dale me gusta para apoyar este tipo de contenido y comparte el video con tus amigos para que más personas puedan inspirarse con este mensaje de esperanza y solidaridad. Además, si te gustan las historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna. Y cuéntanos, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Queremos saber de... Sí,